Bueno, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Ya está nuestra maestra y ya puede compartir pantalla, así que vamos a comenzar. Bienvenida a todas, hermanitas. Es bueno verlas y saludarlas. Tenemos un anuncio y es que el sábado 17 de octubre, a las 18 horas, vamos a tener un taller de indexación. Le hemos pedido a nuestra hermana Verónica Videla que nos enseñe a indexar y también las que deseamos vamos a quedarnos indexando ese mismo día. ¿Ya? Vamos a aprender cómo hacerlo y vamos a continuar haciéndolo por un rato más en ese día. ¿Ya? Como saben también, hoy comenzaron las reuniones sacramentales por vía Zoom. Entonces, para que ustedes sepan, hermanas, solamente 25 personas puede haber de aforo en la capilla. Estas se hacen por invitación del obispado, entonces vamos a estar dando prioridad a las hermanas que no tienen el sacerdocio en su casa, así que paciencia porque ya pueden recibir una invitación del obispado para poder asistir a la sacramental. También recordar que solamente las hermanas menores de 75 años, ¿ya? No se permite hermanas mayor que eso. Recuerdan que cuando teníamos reunión sacramental, no comenzábamos nuestras reuniones con una oración, así que nuestra oración la vamos a dejar para el final de la clase. Entonces, hoy tendremos una clase muy especial. Le hemos pedido a la hermana Estela Rey que nos enseñe hoy día sobre la autosuficiencia. Hermana Estela, es su tiempo para su clase. La hermana Estela se nos fue. Ah, no, ahí está. No la escuchamos, hermana Estela, por si acaso. Mate. Ya. ¿Ahí sí te escuchan? ¿Ahí me pueden escuchar, hermana? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Muchas gracias. Hermana, en esta oportunidad la presidenta de la Sociedad Socorro, la hermana Silvia, me pidió que hablara un poco del tema de la autosuficiencia, que es lo que hemos estado trabajando estos últimos meses y años como barrio, como estaca y la iglesia en general. Los líderes están muy preocupados de que cada uno de nosotros pueda ser autosuficiente. Y vamos a comenzar nuestra presentación. No sé si pueden verla. Ahí está. Y vamos a comenzar leyendo nuestro título de la clase, que la autosuficiencia es un principio de salvación. ¿Ya? Y en la conferencia recién pasada, el obispo Christopher, en la sesión del sábado por la tarde, habló algo del curso de finanzas personales y también dijo lo siguiente, dice: al procurar estar preparados en lo temporal, podemos afrontar las pruebas de la vida con mayor confianza. Yo creo que en esta oportunidad, con todo lo que hemos vivido últimamente,
nos hemos dado cuenta de la importancia de la preparación, porque en realidad nunca pensamos que de un momento a otro la vida nos iba a cambiar completamente. Dice, desde el comienzo de los tiempos, esto también lo dijo el hermano en la conferencia el día sábado, dice, desde el comienzo de los tiempos el Señor ha proporcionado guía para ayudar a su pueblo a prepararse espiritual y temporalmente contra las calamidades y las dificultades que Él sabe que vendrán como parte de esta experiencia terrenal. Estas calamidades pueden ser de naturaleza personal o colectiva, pero la guía del Señor nos proporcionará protección y apoyo en la medida en que atendamos a su consejo y actuemos en consecuencia. Yo creo que muchas están pensando lo mismo que yo y quisieran, yo creo, también comentar. Me imagino que en realidad nosotros, por ejemplo, como miembros de la iglesia nos dimos cuenta lo bien preparado que estaba la iglesia para afrontar esta pandemia, porque teníamos el Ven Sígueme, ya todas las cosas estaban en internet, entonces muchas de nosotros, o la gran mayoría de los miembros, hemos seguido con el mismo programa que estábamos siguiendo yendo domingo a domingo a la iglesia. Y él también nos dijo cómo estar preparado. Y él, una de las cosas que dijo y que me llamó mucho la atención, porque en una clase que tuvimos de autosuficiencia, una hermana en una vez comentó, ¿y cómo en este minuto vamos a ahorrar? Porque uno de los temas que se habla en la autosuficiencia es siempre estar ahorrando. Y él hablaba que con esta pandemia devastadora y con casi la economía de todo el mundo tambaleando, en realidad nuestro Salvador no nos iba a poder pedir que un esfuerzo mayor, sino que teníamos que hacerlo todo con mucha... El Señor nos conoce y sabe nuestras limitaciones, pero decía que sí teníamos que pensar en establecer una reserva de alimentos y dinero para el futuro, o sea, empezar a pensar cómo lo vamos a hacer en el futuro para poder nosotros estar preparados, porque muchos quizás hemos estado preparados, pero también nuestras reservas, debido a que hemos tenido quizás dificultades de trabajo, o no hemos podido salir a comprar, nuestras reservas se han ido mermando. Pero sí vamos a tener que ir pensando cómo volvernos a preparar, porque como leímos en lo que decía anteriormente, dificultades van a haber. Dice, el Señor no espera que hagamos más de lo que podamos, pero sí espera que hagamos lo que podamos hacer cuando podamos hacerlo. También Él nos indicó que tenemos que actuar con prudencia y orden. Dice que teníamos que tener un aumento gradual de almacenamiento de alimentos. Se recuerdan que el Bernard también nos compartía en la conferencia que ellos tenían alimentos tan antiguos guardados que pensaban que si los abrían podían generar una nueva pandemia en el mundo. Entonces, tenemos que tener un aumento gradual de alimentos, cuidar esos alimentos y también adoptar medios pequeños y sencillos para ahorrar. Hay formas de ahorrar. Yo me recuerdo hace unos años cuando las cosas estaban un poco dificultosas económicamente, entonces decidimos ver en qué podíamos ahorrar como familia y decidimos que en vez de usar tener dos Califón siempre encendidos, íbamos a tener uno solo. Y me acuerdo que entonces todos nos bañábamos en un solo baño y no usábamos el otro, cosa de ahorrar en el gas. Y era un ahorro chiquitito, pero era un ahorro que si uno lo va viendo, en esa época a nosotros nos sirvió mucho, teníamos en esa época viviendo con nosotros 4 hijos más mi mamá, entonces en vez de usar 3 baños, usábamos 2 baños nomás. Y en esto se nos alienta a ser prudentes y no a ir a los extremos. Bueno, la iglesia tiene disponible muchas cosas para que nosotros seamos autosuficientes. El profeta, por ejemplo, nos ha incitado mucho a que nosotros aprendamos inglés. Y existe un curso muy bueno que es el English Connected, que en el barrio sé que la hermana Gloria María se ha dedicado mucho a ella y ella tiene muy buena voluntad para enseñar. Y tenemos que usar esos recursos. Por ejemplo, los jóvenes cuando vuelven de la misión y en sus familias hay algunos desafíos económicos,
hay el Fondo Perpetuo para la Educación, que es verdad que es para carreras técnicas, pero uno si está empezando en la vida, puede comenzar con una carrera técnica y a futuro optar a una carrera mejor. Mi hija Carolina en la universidad tenía un compañero que tenía muchos desafíos económicos. Él era un joven que trabajaba recolectando fruta, temporero. Y él le contaba a mi hija lo difícil que era ser temporero, que por ejemplo no tenían baño donde ir, que ganaban muy poco. Y él estudió una carrera técnica. Y yo me recuerdo incluso, hermana, que yo tuve la oportunidad de conseguirle trabajo a él porque él estudió técnico en informática. Y el chico después con el tiempo salió de esta pobreza, como dicen los líderes, y estudió ingeniería en la misma Universidad de Santa María. Y después fue a hacer un posgrado a Canadá, me parece que a Ontario. Y el chico entonces se ha ido progresando. Bueno, nosotros en esta mañana igual vamos a hablar un poquito acerca de los cursos de finanzas personales, educación para un mejor empleo, buscar un mejor empleo y cómo iniciar y hacer crecer nuestros negocios. En cada uno de estos libros me gustaría que nos detuviéramos en el mensaje de la primera presidencia, que también este hermano en la conferencia lo citó. Y esta cita que puse aquí es la que él citó, porque dice, el mensaje dice, el Señor declaró, es mi propósito abastecer a mis santos. Esa revelación es una promesa del Señor de que Él lo proveerá bendiciones temporales y abrirá las puertas de la autosuficiencia. Entonces el Señor, su propósito, como bien dice aquí, es abastecernos a nosotros que somos los santos de los últimos días. Y también abrir las ventanas, las puertas de la autosuficiencia. O sea, Él está dispuesto a hacer eso. Dice, pero hay una condición, dice, el aceptar y vivir esos principios le permitirá recibir las bendiciones temporales prometidas por el Señor. Entonces el Señor nos va a dar esas bendiciones temporales, pero nosotros tenemos que vivir de acuerdo con los principios que nos están enseñando los líderes. Y dice, y aquí nos hacen una invitación, los invito a estudiar y aplicar esos principios con diligencia y a enseñarlos a los miembros de su familia. Al hacerlo, su vida será bendecida, porque usted es un hijo de nuestro Padre Celestial. Él lo ama y nunca, nunca lo abandonará. Él lo conoce y está dispuesto a brindarle las bendiciones espirituales y temporales que ofrecen la autosuficiencia. Bendiciones, entonces la autosuficiencia nos trae tantas bendiciones temporales como espirituales. Y dice, aplicar estos principios con diligencia y enseñarlo a los miembros de su familia. Yo ya tengo a mis hijos grandes, y perdonen que sea autorreferente porque no nos da mucho el tiempo para que todas hablemos, y me imagino que todas tienen experiencias maravillosas, pero como mamá de hijos ya mayores, les digo que es muy importante a las mamás que tienen hijos pequeños enseñarles a ser autosuficientes. No existe nada mejor que ver que nuestros hijos, cuando ya nosotros estamos mayores, grandes, como dicen los argentinos, ellos son autosuficientes y nosotros podemos seguir nuestras vidas y ellos las de ellos. Eso da mucha tranquilidad. Bueno, vamos a hablar así cortito de finanzas personales, que cuando ustedes, si es que alguna puede tomar el curso, va a ver que esta casita que tenemos aquí es la que fundamenta todo el libro. Todas las clases se refieren a esta casita. Y lo primero que se habla es la base que uno tiene que tener en sus finanzas, que es la fe en Jesucristo, una unidad con nuestro cónyuge cuando tenemos el cónyuge con nuestra familia,
y un compromiso de ser autosuficiente. Entonces, esta casita, si se fijan, tiene dos pilares. Uno es el trabajo y otro es el presupuesto. Podemos tener trabajo, pero si no tenemos presupuesto, nuestra casa se cae. Podemos tener un presupuesto, pero si no trabajamos, nuestra casa también se tambalea. No funciona si no hay esas dos cosas. Y ahí se nos habla del pago de los diezmos, cómo proteger a nuestra familia de las dificultades, cómo eliminar las deudas, cómo ahorrar e invertir para el futuro. Yo siempre pienso en eso, hermana. El futuro es más cerca de lo que uno cree y es más largo también de lo que uno piensa. Y por último, el gran techo de la autosuficiencia y de las finanzas personales es que nosotros, a través de ser, de tener, digamos, de tener unas buenas finanzas, podamos ayudar y bendecir a los demás. El Señor quiere que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo porque nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos, a nuestra familia y a las demás personas. Y aquí le voy a dar el tiempo a Jimena Elguero, que ella hizo el curso con nosotros en una oportunidad y también nos hemos hecho bastante amigas con ella. Jimenita, tu tiempo. Gracias y gracias por ese tiempo y la hermana Estela me pidió que pueda compartir las cosas que he aprendido en el curso de finanzas personales. Y voy a poner solo 6 cosas que han cambiado mi visión de las finanzas. Y para que entiendan un poquito el contexto de por qué ha cambiado, es que mi mamá es contadora y mi papá es gerente en alimentos y bebidas. Y ellos siempre el presupuesto en mi casa lo han manejado muy bien. Tan bien que yo pensé que con su ejemplo ya era suficiente para mí. Y yo en mi carrera había pasado un poco de lo que es presupuestos. Entonces yo decía que yo estaba manejando mi vida financiera bien, hasta que comencé a pasar el curso de finanzas personales que la hermana Estela me invitó. Y una de las primeras cosas que aprendí, era conocer realmente mis gastos diarios. En el Padua nos hicieron hacer este ejercicio, pero este ejercicio ya en el curso nos hicieron hacer como un mes de escribir todos los días lo que gastábamos. Y realmente veía gastos innecesarios en mi vida. Gastos que no los iba anotando porque ya eran hábitos, pero que sí van sumando poco a poco. Luego fue manejar una manera de ver los presupuestos y yo decidí ver una aplicación donde yo ponía mi presupuesto mensual y semanal. Entonces así tenía como establecido parámetros para no salirme de las cosas que más de mi presupuesto ni tampoco gastar menos bajando mi calidad de vida. El tercero fue ponerme metas realistas de ahorro según mis ingresos, porque al saber en qué gastaba más diariamente y de hacerme un presupuesto real, ya tenía la magnitud de cuánto podía yo ahorrar. Y ver la importancia de tener un fondo de emergencia para mí fue muy importante. Como dijo la hermana Estela, el momento de preparación no es en el momento en que uno tiene una dificultad, sino es en el momento antes de la dificultad. Porque si estamos preparados, ya cuando vengan las situaciones económicas, de falencia de trabajo, y eso es lo que me pasó a mí. Yo justamente había cursado todo el curso, me había puesto muchas metas y se terminó el contrato de trabajo y ya no tenía trabajo. Entonces estuve mucho tiempo sin trabajar, pero gracias a que había hecho todas las cosas que en el manual y en las lecciones que había aprendido, me dio la oportunidad de ver de que mi fondo de emergencia era lo necesario para poder vivir esos meses que no tenía empleo. Y eso me dio un verdadero significado de lo que es ser realmente autosuficiente. Porque a pesar de tener la dificultad de no tener un trabajo, pero tener mi fondo de emergencia, podía ayudar a otras personas. Y era increíble cómo el Señor prepara las cosas en el momento indicado. Y si estamos preparados, no viene ese pánico o no viene el temor de no estar trabajando. Y en el momento en que pasé estos cursos, y es algo que a mí me pareció muy interesante todo el ejercicio, fue tener un grupo de apoyo.
porque dentro de lo que es el curso de finanzas personales nos dan la oportunidad de poder ayudar a otra persona en sus metas semanales y que esa persona u otras personas te puedan ayudar. Es un intercambio de experiencias. Y se crean lazos de amistad, como decía la hermana Estela, ha llegado a ser y es una gran amiga en mi vida, así como todas las personas que han pasado el curso y que las he ido conociendo cada semana. Para mí el curso de finanzas personales ha sido una experiencia increíble porque también me da la humildad de saber de que si bien yo sabía manejar mis finanzas, podía mejorarlas. Y que el Señor prepara estos programas exactamente para cada una de nosotras para estar preparadas en el momento indicado. Y eso les quería compartir. Muchas gracias, Jimenita. Es verdad, como ella dice, uno en los cursos se hace buenas amigas, siempre tiene apoyo uno de otro. Se aprenden muchas cosas. Bueno, existe el otro curso que es Educación para un Mejor Empleo, que este curso yo lo he hecho como 3 veces, hermana, y bueno, cuando lo he hecho yo siempre he pensado que yo no tengo que ya estudiar, porque ya estudié. Pero me ha servido mucho con el estudio de mis escrituras. Y también con ponerme metas para aprender inglés, para esforzarme más en mi trabajo, porque le enseñan muchas cosas a uno en relación a cómo uno tener éxito en los estudios. Y vamos a ver que en realidad, como bien dice aquí, la educación es el puente hacia la autosuficiencia. Uno comienza a estudiar y al final completa sus estudios, dice. Pero dice, la toma de decisiones y el esfuerzo para cruzar el puente dependerán de usted. Cada uno tiene que saber que depende absolutamente de uno cruzar este puente. Y a mí lo que me gusta mucho de este curso es que, mire, dice que haga planes que lo conduzcan al éxito. Como bien delante vimos, o sea, hay que hacer planes que nos conduzcan al éxito. Y después tenemos que, una vez que hemos hecho un plan, trabajar para lograr ese éxito. Y fíjense que lo que más me gusta y que yo digo, me gustaría que muchos jóvenes antes de decidir qué estudiar pudieran hacer este curso, yo pienso, porque dice, elija un empleo. En lo primero que se enfoca el curso es en elegir un empleo. Porque realmente uno, hermana, estudia para algún día trabajar. Yo he visto mucha gente que estudia, le gusta mucho su carrera, pero llega al final de su carrera y no hay empleo. Y eso a uno lo desilusiona mucho. Entonces, es importante eso de elegir un empleo. Y ahí enseñan varios, el mercado laboral, el comparar. Y una vez que uno ya dice, yo quiero trabajar en esto, porque ese es el propósito de la primera parte, uno elige dónde estudiar, depende de su situación, de dónde le dan las mejores expectativas, de dónde se ofrecen más trabajo. Y después se enseñan algunas técnicas de cómo estudiar, de cómo estudiar, de qué. Me recuerdo en el último curso que terminamos hace poco, hablábamos mucho del tema de que uno, por ejemplo, no se tiene que distraer. Porque claro, uno tiene que estudiar para la prueba del lunes y lo invitan a salir, y ¿dónde tiene que poner su énfasis? En estudiar, porque después va a poder salir. Y por último, después le empiezan a enseñar cómo también prepararse para entrar a trabajar. Si se fijan al final, la idea es educarse para tener un mejor empleo. Y vamos a ver un video de un hermano que en realidad logró mucho éxito estudiando. Desde los 13 años de edad, viví en una zona muy rural de Kenia. La vida allí era sencilla y la gente tenía muy poco. Los que tenían una buena educación parecían tener lo mejor que otros admiraban. Me di cuenta que la educación era la clave para una vida mejor. Supe que necesitaba superar algunos obstáculos a fin de obtener una buena educación. Durante ese año, en el 7º y 8º grado, comenzaron los exámenes para obtener un cupo limitado y entrar en un buen colegio secundario. Me vino la idea de ir a hablar con el director de uno de los mejores colegios al que deseaba asistir.
utilicé la bicicleta de mi padre para hacer este viaje. Me tomó medio día porque tuve que pasar por colinas y valles. Algo importante de mencionar es que solo tenía 13 años y nunca había salido de mi pueblo y no sabía hablar muy bien inglés. El director del colegio era un hombre blanco y yo nunca había hablado con alguien como él. Así que me sentía intimidado. Algo dentro de mí me animaba y decía que debía hacerlo. Así que me fui a ese colegio. Por primera vez me encontraba frente a un hombre blanco. Estaba descalzo y me di cuenta que él estaba muy sorprendido de ver a un muchacho parado, como un soldado, delante de él. Tenía ojos bondadosos, lo cual me dio un poco de ánimo. Le dije que quería asistir a su colegio y que me haría muy feliz si me aceptaba. Él dijo, bien, veremos cuando lleguen los resultados. Y yo le dije, gracias, señor. Y en menos de 4 minutos ya estaba fuera de la oficina. El tiempo que pasé en esa oficina fue un momento decisivo en mi vida. Fui el único alumno seleccionado para asistir a uno de los mejores colegios de nuestra zona. El hecho de que este buen hombre me había dado esta oportunidad me hizo tener un sentimiento de gratitud y me inspiró a esforzarme para ser el mejor estudiante de mi clase, lo cual logré 4 años después. Eso me dio nuevas oportunidades para asistir a otro colegio muy bueno y así prepararme para la universidad donde estudié ingeniería. La educación que tuve me permitió encontrar a mi esposa en la universidad y encontrar un trabajo en la ciudad. Mientras vivíamos en Nairobi, nos encontramos con una pareja de misioneros que nos invitó a su casa donde tenían reuniones con miembros de la iglesia. Si yo no hubiera estado en Nairobi, nunca habría encontrado el Evangelio. El tener un puesto de trabajo seguro me permitió servir en la iglesia. La autosuficiencia comienza con una visión de lo que se puede llegar a ser, libre de dudas o de algún sentimiento de incompetencia. Cuando estos pensamientos vienen a la mente, hay que recordar nuestro potencial divino, que el Padre Celestial nos ha puesto aquí en la tierra y ha dado la capacidad de tener dominio sobre todas las cosas. El Padre Celestial ha hecho una promesa a todos los que viven de acuerdo a sus convenios, que Él proveerá para ellos. El Evangelio nos ayuda a que seamos independientes y ser como nuestro Padre Celestial. Testifico que si ustedes desarrollan una visión clara de lo que pueden llegar a ser, el Señor proveerá maneras para que dicha visión se convierta en una realidad. Me gustaría testificar que la educación es la clave de la autosuficiencia, la cual abrirá muchas vías para lograr el éxito y tener la capacidad de proveer para uno mismo y tener la libertad espiritual de ser autosuficientes. Nosotros, a pesar de que hayamos estudiado ya, tengamos una carrera, el estudio es constante. Vamos a tener que cruzar este puente muchas veces a lo largo de nuestra vida. Como dice aquí, para mejorar las técnicas laborales o cambiar de empleo o de profesión. Entonces, el estudio es constante en nuestra vida. También existe el curso para buscar un mejor empleo, que también dice que para buscar un empleo uno tiene que actuar con fe, trabajar con ahínco y trabajar con inteligencia cuando tiene su trabajo, y eso le va a dar éxitos en su empleo. Y también las clases tienen que ver como con toda esta escalerita. Mejorar el empleo, tener éxito. Redes de contacto, comparar habilidades, declaraciones positivas, materiales escritos, los currículum, cómo hacerlo, las entrevistas, cómo asistir, cómo encontrarlas. Y el 15-10-2,
que es los recursos, los contactos y tener 2 entrevistas diarias. Ese es un trabajo que se hace en el curso para buscar empleo, que a uno le da todas las herramientas para buscar empleo. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo aprendí en este curso es que cuando uno no tiene trabajo, tiene que avisar que no tiene trabajo para que las personas nos puedan ayudar si es que tienen alguna posibilidad de empleo para nosotros. Y quiero compartir con ustedes una técnica que se enseña en este curso, que es yo en 30 segundos. Y lo que pasa es que, si ustedes se fijan, en general uno pone atención muy poco tiempo en las cosas, las personas. Entonces, esta técnica es para que uno en 30 segundos se presente y la persona ponga atención en uno. Y dice que, si se fijan, uno tiene un número 1 donde tiene que decir su nombre, un número 2, qué trabajo uno está buscando específicamente, número 3, por qué usted es bueno para eso y pedir la ayuda específica. Y vamos a leer yo en 30 segundos, si quiere alguien toma los 30 segundos, y este es un joven que se llama Jos, y dije, tío David, soy tu sobrino Jos, ¿cómo estás? ¿Tienes un minuto? Quizás no lo sepas, pero estoy buscando un nuevo trabajo en soporte de informática. Tengo 2 años de experiencia y cuento con varias certificaciones técnicas. En mi última empresa me eligieron como el mejor técnico de servicios debido a mi eficiencia. Soy bueno en lo que hago y lo disfruto. ¿Conoces a alguien con quien pueda ponerme en contacto para hablar acerca de las posibles oportunidades? Puse este ejemplo porque esto se enseña, se practica mucho en el curso, porque uno tiene que tenerlo, el discurso hecho para cuando se encuentra con cualquier persona para encontrar empleo. Mi hija me decía, mamá, no te olvides de decirle a la hermana que yo he usado esto y me ha servido mucho para buscar empleo. Ella se fue a otro lugar donde no conocía a nadie, y gracias a este yo en 30 segundos ha podido encontrar trabajo porque no tenía ningún contacto en el lugar que ella se fue. Entonces dice, mamá, realmente a mí me ha servido mucho para presentarme, y porque la gente pierde un poco, ya no sigue escuchando si uno dice muchas cosas o no tiene claro lo que quiere pedir. Y esa es una técnica que se enseña mucho en este curso. Y por último, el curso de cómo iniciar y hacer crecer mi negocio es muy interesante, lo hemos hecho bastantes veces, y yo a veces pienso que si yo quisiera poner un negocio me sentiría bastante tranquila porque aquí se enseñan muchas herramientas. Los elementos básicos, que primero son las cosas en relación a nuestro Padre Celestial, guardar los mandamientos, ser digno de tener el Espíritu Santo, pagar un diezmo. Después, ahorrar semanalmente, aprender cada día y ser persistente. En este curso se enseñan todas estas herramientas que ustedes van a ver aquí, que cada una de ellas se enseña con bastante cuidado y uno aprende muchas cosas. Dice los principios sobre estrategias de negocio, los principios sobre las relaciones, después los principios de administración de finanzas y los principios de mejoramiento. Nosotros ahora estamos haciendo un curso de esto, estamos en la clase 9, y me gustaría que Jacqueline Rojas nos hablara de su experiencia en cuanto al curso, lo que así cortito para que ustedes conozcan cómo se sienten las personas que están haciendo el curso. Jacqueline, ¿estás por ahí? Quizás hay que darle el micrófono a Jacqueline. Hermana, Ahí. sí, disculpe. No, está bien. ¿Tengo que leer? ¿Vas a leer algo? No, le digo, tengo que leer. No, nos gustaría que solamente nos compartieras chiquitito cómo te has sentido en el curso, cómo te ha servido, qué has aprendido.
Así muy Ya, cortito. sí, bueno, ha sido un curso que me ha ayudado harto a ampliar mi forma de ver las cosas en cuanto a los empleos. Eh, es una base que podemos ocupar para ya sea tener un ingreso extra al que ya tenemos o para, ¿no es cierto?, ser independientes y tener nuestro propio negocio. Creo que es súper bueno usar este tipo de cursos que nos entrega la iglesia en forma gratis, porque nos ayuda a nosotros, por ejemplo, en estos tiempos tan complicados que a veces uno puede hasta perder el empleo, es bueno tener una segunda opción. Y si tenemos una idea, también no solamente que fuera un negocio, sino que una idea que tengamos también nos sirve para poder desarrollarla en paralelo a nuestro trabajo. Así que encuentro que es un curso súper bueno y que además es un curso inspirado. Así es que no solamente es algo terrenal, sino que también está la parte divina que nos apoya. Eso, hermana. Muchas gracias, Jacqueline. Yo quería, justamente con lo que estaba hablando Jacqueline, nosotros hace unos años cuando empezamos nuestra vida laboral, en general y un poquito más atrás, la gente empezaba en un trabajo y terminaba sus años en el mismo trabajo. Uno pasaba 20, 30 y ya se jubilaba del trabajo. A veces quizás no ganaba tanto dinero, pero tenía un trabajo constante. Pero yo creo que la gran mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta que la realidad actual es súper distinta. Los jóvenes tienen un trabajo, pero pasan 2, 3 años y ya los despiden y están un tiempo sin trabajo. Y hay mucha juventud que está, que no le cuesta mucho como tener una constancia en el trabajo porque como que ya eso no existe. Ya como que los trabajos son temporales. Y por eso yo, por ejemplo, a mi hijo le digo mucho, hijo, usted tiene que tener algo que sea extra a su trabajo, algo que si en algún minuto tiene que poder con eso mantenerse, ya tener una idea de algún negocio, de alguna idea que lo pueda ayudar a mantenerse, no solamente su trabajo, porque eso como que ya pasó para mi gusto, como que los trabajos ya son por un tiempo. También el presidente Nelson en esta última conferencia nos instó a tomar las medidas para estar preparadas en lo temporal, pero también dice, me preocupa aún más su preparación espiritual y emocional. Y dice que él mismo nos dijo, y en varias veces lo dijeron varios líderes en esta conferencia, si estáis preparados, no temeréis. Y creo que cada uno de nosotros, muchas de nosotros podríamos dar testimonio de eso, de que si uno se prepara, en realidad, a pesar de que igual sabe que hay desafíos, sabe que el Señor lo está ayudando. Yo he adquirido bastante experiencia y me he dado cuenta que estos cursos han sido muy inspirados, o sea, nuestros líderes han sido inspirados por el Señor para ponernos estos cursos, para que nosotros no solamente estemos bien financieramente, sino que también espiritualmente y emocionalmente nos podamos ser autosuficientes, como la palabra lo dice. Y quiero compartirles que, por ejemplo, nosotros hemos hecho el curso también de finanzas personales varias veces, y en una ocasión lo hicimos con un joven allá que no está aquí en Chile, porque lo bueno es que ahora con el Zoom uno puede hacerlo en todas partes. Y este joven estaba muy desanimado, no era miembro de la iglesia, y después que hizo el curso empezó a retomar su vida. Entonces, yo he visto a las personas ver que estos cursos le dan ánimo, le dan una nueva visión. Y quiero invitarlas, hermanas, también. Yo vamos a empezar un curso de finanzas personales prontamente, pero también vamos a empezar, porque ya nos han pedido varias personas que hagamos el curso de iniciar o hacer crecer nuestros negocios. Y les quiero decir que pueden invitar a personas que no sean miembros de la iglesia,
a personas que no sean de nuestro barrio a participar, porque está abierto a todas las personas, lo hacemos vía Zoom, y ¿saben lo que pasa, hermana? Que la gente que no es miembro, quizás algunos no se van a convertir, pero sí, hermana, yo he visto que por lo menos nos conocen, saben en lo que creemos, aprenden de nosotros, nos conocen de la preocupación que tienen nuestros líderes también por nosotros. Entonces, quizás no se conviertan ahora, pero se conviertan en un futuro. Quiero dejarles esta clase y decirles que ojalá cada uno de nosotros tenga una buena semana, que nos podamos preparar lo mejor que podamos y que el Señor nos bendiga en todas nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Excelente clase, hermana Estela. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. En verdad esperamos que las hermanas puedan animarse. Yo en este minuto estoy haciendo el curso de, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Para tener un negocio, ¿no? Para iniciar un negocio. Es el curso para iniciar un negocio y son súper buenas las clases, hermanas, así que en verdad las invito a todas para que puedan aprender a hacer un presupuesto, para que puedan manejar sus finanzas personales, para que puedan tener el ánimo o aprender cómo se emprende un negocio o mejorar el negocio. Yo sé que muchas hermanas han emprendido en este tiempo de pandemia, pueden aprender cómo mejorarlo, cómo ser más eficientes. Hay ciertas técnicas que los hermanos Jiménez nos enseñan, entonces es como súper... las instrucciones son súper claras y aparte que tenemos toda la ayuda espiritual del Padre Celestial, porque como decía la hermana, el Señor quiere que nosotros tengamos todo lo necesario y más, y que podamos ayudar al resto de nuestros hermanos que aún no tienen este conocimiento de cómo ser autosuficientes. Y yo puedo testificar que el Señor nos ama y que Él ha puesto todos los recursos, hermanas, todos los recursos en la iglesia para que nosotros no tengamos que pasar ningún tipo de necesidades. Como dijo el presidente Nelson, debemos estar preparadas temporalmente, espiritualmente y emocionalmente. Y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a culminar con una oración que se la he pedido a la hermana Macarena Molina. Macarena Molina es nuevita en el barrio. Macarena, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias, hermana.